Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Los noto muy seriecitos. Aleluya. Cogieron las cosas bien en serio, ¿verdad? Qué bueno. Amén, amén. Santo Qué Dios. bueno. En serio, ¿verdad? Sí. Qué bueno, porque eso significa que sí, están creyendo que Amén. Dios va a hacer la obra que Él tiene ya Aleluya. preparada para hacer en la vida de cada uno de nosotros. Santo Estaba eres, oh yo Dios. pensando, y yo soy muy curioso en muchas cosas. Mi esposa siempre me dice, tú tienes tantas curiosidades, y yo no sé. Pero, usted sabe que en todos los hogares nos gusta tener mascotas, ¿no? Perritos, uno tiene perritos, otros tienen gatos, otros tienen pajaritos. ¿Verdad? Y uno se encariña tanto con esos animalitos, ¿no? Que los trata como si fueran de la familia. Hay otros que tienen culebras, eso yo no lo trato como familia. No me gustan para nada las culebras. No. Yo no sé ustedes, pero yo vi un perrito, eso yo me encanta. Pajarito, ni se diga. Pero una culebra, no, para mí no. Hay gente que sí les gusta y lo tienen como mascotas en la casa. Y sabe que hay algunas que no son feas en sí, tienen colores muy bonitos. Y algunas no son venenosas, es que son, pueden tener como esas, que son nada más culebras, como le llaman en algunos lugares en Florida, culebras de jardín, que no hacen nada, solamente están por ahí. Pero de todas maneras, de jardín o de donde sean, conmigo no. Conmigo no. Pero sabe que la Biblia habla mucho acerca de la serpiente, de las culebras, de la Biblia sea. Y sabe que, hablando de eso, yo como tenía esos pensamientos, me puse a pensar. Y yo no sé lo que pensarían ustedes, y la pregunta que me hacían. Porque dice que por culpa de una serpiente, fue que Eva cometió el pecado de desobediencia, ¿verdad? Y yo mirando en el libro de Génesis, en el capítulo 3, me puse a leer eso. Y ellos hablaban, y la serpiente muy astuta, porque uno de los animales más astutos que creó Dios, la serpiente, bien astuta. Y yo me puse a leer ese pasaje bíblico ayer, y seguí estudiándolo. Claro está. La Biblia dice que también que cuando pecamos, la paga del pecado es la muerte. Entonces yo decía, quiere decir que cuando Adán y Eva se obedecieron a Dios, cometieron pecado y por esa razón llegó la muerte al hombre. Me quedé pensando. Me dejó pensando eso, ¿no? Entonces digo yo, ¿qué tal? Si aunque ellos hubieran pecado, desobedecido a Dios, cuando Dios les llamó, en vez de tratar de justificar lo que hicieron, le hubiesen dicho, sí, Señor, fallamos, perdónanos. ¿Qué hubiese sucedido? Echó la culpa a Dios. Pero hubiesen dicho, si ellos hubiesen dicho, Señor, te desobedecimos, perdónanos, si fallamos, ¿lo hubiese dejado Dios aún en el jardín, verdad? Porque Él dijo que lo echó para que ellos no comieran del árbol de la vida, ¿verdad? También, y vivieran para siempre. Pero si Él los hubiera perdonado a ellos, piensen esto, si Él los hubiese perdonado a ellos, los echaría del huerto del Edén. ¿Usted cree que no, verdad? Porque Él es de misericordia. Estamos diciendo, mira cuán grande y misericordioso es nuestro Dios. Y lo echaba por el otro árbol. Y supongamos que ellos no hubieran comido del árbol de la vida que iban a seguir viviendo. Y toda la humanidad se iban a seguir multiplicando porque el propósito de Dios era multiplicar la tierra. ¿Quiere decir que toda la humanidad iba a ser eterna? ¿Qué creen ustedes? La respuesta que yo creo es no. Y les voy a dar una razón. Porque yo digo que al Dios
de aquel tiempo y el Dios de este siglo, que es el cual nosotros creemos, es el mismo. Sin embargo, es un Dios de orden. Amén. Y yo hubiese ordenado las cosas en tal forma, y tan organizada, que le diría al hombre: no, tú solamente vas a existir por X cantidad de tiempo. Y no quiere decir eso lo que entonces no se conocería la muerte. Pero tal vez él decía: cuando formé al hombre y a la mujer, puse al hombre ¿en qué? En un sueño, ¿no? Quedó completamente dormido. Y de ahí él le sacó una costilla y formó a la mujer. A Eva. A mí ya me la dio. Ya te la digo. Por 60 años. Me la devolvió 65. 65. Vaya por 5. Y a ti. Y ya ven. Entonces yo digo que tal vez él lo iba a poner en un sueño. Y venía la generación nueva y seguían a cierto tiempo. Eso soy yo acá, pensando, como le dije antes, mi curiosidad es como dice mi esposa: ¿de dónde tú sacas tanta curiosidad? Pero es que cuando leemos las escrituras nos llaman tanta la atención que comenzamos nosotros a pensar y a hacer nuestras propias especulaciones acerca de lo que leemos. Aleluya. Y ustedes conocen la historia, pero en el capítulo 3 de Génesis, del verso 1 en adelante, se lo voy a leer otra vez, que es más o menos lo que le hablé. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió. Y en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, y por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Satanás es bien astuto. Por eso lo comparan con la serpiente. Porque la serpiente, dice la Biblia, que era más astuta que todos los animales del campo. Así que nosotros podemos pensar, los animales tienen su forma de sobrevivencia y son bien astutos. Y la serpiente aún lo sobrepasaba todo en su astucia. Y en la Biblia habla con frecuencia de las características comunes de la serpiente. La leyenda rabínica dice que la serpiente andaba erguida, o sea, paradita, ¿no? Tenía el poder del habla y hablaba libremente con su víctima. Quiere decir que también tenía comunicación con ellos, podía hablar. Era malvada, insidiosa, retorcida. Por eso que a mí no me gustan. Son malvadas. Identifican a la serpiente con Satanás, o lo que nosotros conocemos como el diablo. Y por eso la Biblia dice la serpiente antigua, y describen así a Satanás. Satanás escogió al más astuto de los animales y tomó completo control sobre él. Amén. Es que Satanás no era tonto tampoco. Él necesitaba a alguien, ¿no?
Y miró entre todos ellos, el más astuto era la serpiente, a esa usó. Para llevar a cabo su obra destructora, o sea, fue el instrumento utilizado por Satanás para tentar al hombre. O vamos a poner al ser humano. Vamos a incluir al hombre y a la mujer. La serpiente fue el instrumento usado por Satanás para tentar al hombre. Según leímos en Génesis, el plan de engaño que utilizó la serpiente con Eva fue el de distorsionar el significado de la prohibición de Dios. Siempre Satanás de una manera u otra ha tratado de distorsionar el plan de Dios en la vida del ser humano. Satanás intentó derribar la fe de la mujer, poniendo dudas en su mente. Cuando la fe falla, la base de toda conducta moral se hunde. Y hay solamente un paso pequeño de la incredulidad al pecado y a la desgracia. Cuando nuestra fe comienza a fallar y comenzamos a poner dudas en nosotros, está bien cerquita para caer en el pecado. Y para caer en desgracia y para causarnos luego no solamente hasta destrucción a nosotros mismos. Por eso cuando el hermano Tomás habló del árbol de la mostaza y el granito de mostaza, lo pequeñito que es la fe, pero cuando nosotros dudamos de esa fe, no recibimos lo que deberíamos recibir. Amén. Cuando nuestra fe comienza a disminuir y usted comienza a tener duda. Por eso es que la Biblia dice, tienes que creer. Amén. Dice, ¿por qué es la fe? ¿La fe qué es la fe? La distancia. Es creer en algo que tú no puedes ver, pero tienes la certeza que lo vas a recibir. Amén. Señor, aleluya. Esa es la fe. Por eso cuando oramos aquí por los enfermos, usted no podía ver la mano de Dios sobre usted. Pero su fe dice, Dios me está tocando y me está sanando. Aleluya. La fe dice, Dios está obrando en mi vida. Está quitando mi enfermedad. Aleluya. Y estoy creyendo que voy a salir sano. Amén. Aquí. Sin dudarlo. Creyó. Pero Satanás es astuto. Y él quiere distorsionar el plan de Dios y hacerte creer. Eso no es posible. Tú estás creyendo lo que dijo el Señor aquí, que se paró ahí y dijo que el Señor te va a sanar. Eso no es verdad. Y empieza a maquinar en tu mente cosas. Porque ¿dónde comienza Satanás a orar en la vida del ser humano? En la mente. En la mente. Primero, juega con tu mente. El juego de él comienza en tu mente. Cuando las ideas vienen a tu mente, no es pecado. Pecado es cuando esa idea baja al corazón y se ejecuta el pecado. Así es. Porque cuando viene el pensamiento, tú lo puedes reprender y decir, no, esto no es de Dios. Y eso no es pecado. Pero cuando te quedas jugando, y Satanás sigue jugando contigo, la idea baja al corazón. Y es cuando uno ejecuta, ¿no? Y lleva a cabo la idea o el plan que Satanás ya te ha puesto en tu mente y lo lleva a cabo, ahí sí estás pecando. Aleluya. La promesa del tentador se cumplió pronto. Vieron y conocieron, pero lo que vieron fue muy diferente a la escena color de rosa que le había presentado la serpiente, lo que le había hecho creer. Le dijo una media verdad, ¿no? Ahí viene la astucia de Satanás. Satanás siempre nos dice medias verdades, por eso que pone la duda en nuestra mente. Porque tú dices, caray, esto es cierto. Pero no te lo dijo todo completo. Te dijo la verdad. Así como los testigos de Jehová que usan un versículo bíblico a mitad nada más. Y así nos hace Satanás también. Y nos dice, hey, esto no.
Eso no va a pasar. Le dijo a Eva, no, ciertamente no morirás, sino que vas a tener conocimiento y vas a ser igual a Dios. Cierto. Ella adquirió conocimiento, sus ojos se abrieron, dicen las Escrituras, y ella tuvo conocimiento del bien y del mal. Igual a su esposo, cuando ella le dio también que comiera a Adán, también sus ojos se abrieron y tuvieron el conocimiento de bien y del mal. Así que lo que Satanás le trajo fue una media verdad, pero los hizo dudar. Y ellos ejecutaron entonces, porque dijeron, bueno, es verdad. Y ella comió y dice, todavía estoy viva. Pues toma, come tú también. Y ahí ella dudó. Pero Satanás es astuto porque sabe también que hay otra cosa allí. La Biblia dice que ella vio. Tenía un compañero de trabajo colombiano y me decía, ¿tú quieres aprender algo? Sí. El ojo juega, está pendiente a lo que hace el otro. ¿Por qué dice el ojo juega? Porque mirando tú aprendes. ¿No es así? Y la mujer vio que el fruto que tenía aquel árbol que el Señor le había dicho, no lo toques ni coma de él. Ni siquiera lo toques. Pero estaba bien bonita el fruto. ¿Y qué hizo ella? Lo vio apetitoso y vino la segunda cosa, con la maña de Satanás otra vez. Codició. La codicia. Vino ella, lo codició y lo deseó. Y lo tomó. ¿Se dan cuenta por dónde quiero llegarle? Que en los ojos, la mirada nuestra y la astucia de Satanás con el jueguito del pensamiento y con la mirada nos lleva a hacer muchas cosas que no agradan a Dios y nos hace pecar. Eso es cierto, Señor. Y nos lleva hasta cometer el pecado. Porque esa es la astucia que usa Satanás con cada uno de nosotros. Porque ninguno podemos decir, oh, no hace eso conmigo. Yo soy un cristiano. Pero ¿sabe qué? Por ser cristiano es que él más va a tratar de atacarte a ti. Amén. Eso es cierto. Porque no voy a atacar a uno que está en el mundo, porque ese es el soldadito del ejército de él. ¿Para qué lo va a tocar? Si ya lo tiene. Aquel que se fue y salió de allá y vino al ejército del Señor. Entonces dice, a ese lo voy a molestar a ver si se regresa acá conmigo. Amén. Piensen eso, que todo el jueguito de Satanás es en la mente. Sí, Señor. Y yo me quedé pensando así, me quedo así pensando. Porque Satanás muy bien conoce la debilidad del ser humano. Amén. Conoce cuál es el lado débil tuyo. Así es. El ladito débil que tenemos cada uno de nosotros, como decimos nosotros, nuestra parte vulnerable. Por ahí se pega él. Y él siempre va a tratar de traerte engaños. Usará a alguien bien cercano a ti para traerte dolor y sufrimiento. E igual, el salmista decía, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el de una cobra que se hace la sorda. En otra versión dice, son como el áspid sordo que cierra su oído. ¿Por qué dice esto? Dice esto porque usted le puede decir a una persona, no hagas esto, no hagas aquello, como a los niños, ¿no? No toques eso, mira, no pongas tus manos ahí porque te vas a quemar. No toques esto que te va a quemar. Y el niñito viene por su curiosidad, ¿no? Se acerca y usted dice, no lo toques. Y se acerca. Hasta que al fin tocó y se quemó. Él conoce tu lado débil. Por más que tú le digas, no hagan esto, esto no se debe hacer, esto no le agrada a Dios. El salmista dice,
si son como el aspe que cierran su oído. Siempre lo quieren hacer por la curiosidad. Y a veces por curiosidad es cuando caemos. Aquí la serpiente representa a los malvados que solo piensan en la crueldad. Te echan veneno y luego se apartan y de lejos te miran como diciendo, ahora arréglate tú como puedas. Y no quieres ser responsable de nada de su falta. Tal vez hubiese sido más fácil para toda la humanidad si Adán y Eva hubieran dicho al Señor, sí, fallamos, perdónanos, pero no, comenzaron a echarle la responsabilidad al otro y el otro al otro. Y de Adán, de cierta manera, culpó a Dios al decirle, la mujer que me diste por compañero. Como dijo en Génesis 3:12 leímos. A veces se pasa por circunstancias o situaciones que en ocasiones son por nuestra desobediencia y no tomamos la responsabilidad. Al contrario, culpamos a Dios por lo que nos sucede, lo que nos sucede a nosotros y a nuestros seres queridos, y cuestionamos a Dios. Y decimos, ¿por qué tú permites esto? A veces nosotros estamos pasando por situaciones bien difíciles en nuestra vida, en nuestro hogar. Y lo primero que decimos, acercamos a Dios. Señor, ¿y por qué tú permites esto? Lo cuestionamos a Él. Y muchos hasta se enojan con Él. Por eso es el enemigo de las almas poniendo el veneno como serpiente. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? Sintió desánimo, enojo, mientras iban camino a la tierra prometida. Y hubieron murmuraciones, y hubieron tantas cosas que los molestaban a ellos, que hablaban de Moisés y hasta de Dios. Y aquí fue cuando en el libro de Números, en el capítulo 21, en el verso 4 al 9, le voy a leer y dice, los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Y se preguntan, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. Y el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Y Moisés intercedió por el pueblo. Pero ya ven, el Señor usó serpientes para castigarlos a ellos mismos de la murmuración y el pecado. Y los castigaba por la rebeldía de ellos, porque el pueblo estaba rebelde. Amén. Era un pueblo rebelde. Y le llamaban serpientes ardientes, porque esa serpiente mordía. Y el dolor era tan fuerte que lo que sentían era una fiebre del veneno que los quemaba. Sentía como si se estuvieran quemando. No hay veces que cuando te enfermas, que tienes una fiebre bien alta, te dicen, tú tienes una fiebre que quemas. ¿Verdad? La fiebre se sube tan y tan alta y era causada por el veneno de la serpiente que lo estaba mordiendo a ellos. Y le llamaban serpientes ardientes. El Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Él ordenó que pusiera una serpiente, la fundiera una serpiente de bronce y la pusiera en alto, en un lugar alto. Y todos aquellos que eran mordidos por la serpiente para poder vivir, se salvaban si miraban a la serpiente que Moisés había levantado en el asta. El Señor dijo, cada uno de ellos que la mire a ella,
vivirá. Esa serpiente estaba significando el poder de Dios. Ahí. La misericordia y el poder de Dios hacia ese pueblo. Decía, si mira a las serpientes, vivirán. ¿Y saben qué? Esa serpiente se presenta como juicio divino, pero también la serpiente de bronce representa el poder de Dios, la misericordia de Dios hacia lo suyo. Cuando nos dejamos llevar por el enemigo y le ponemos oído, dice Eclesiastés 10:8, el que hiciera hoyo caerá en él, y el que apartillare vallado le morderá la serpiente. ¿Qué significa? Cuando hacen un hoyo, te descuidas y caes en él, estás a merced del enemigo, que no tiene salida, no encuentras para dónde huir y no te tiene protección. Y eso es lo que dice Eclesiastés aquí. El que hiciera hoyo caerá en él, y el que apartillare vallado le morderá la serpiente. Ahí no tienes escapatoria, estás en un lugar que tú mismo cavaste un hoyo. Como decimos nosotros, estás cavando tu propia tumba, tu propio hoyo. Cuando hacemos cosas que no son hechas correctamente, dice, es como si estuvieras cavando tu propia tumba. Te vas a hundir. Y eso es lo que dice Eclesiastés. Ponerle oído y darle importancia a los que vienen a murmurar o a traer escándalos y situaciones penosas a tu vida es como cavar un hoyo y tú mismo tirarte dentro y te quedas a merced del enemigo. Alguien que se llama amigo no trata de hacerte caer, no trata de apartarte del Señor, no trata de poner dudas en tu mente, sino que cuando vienen las pruebas, las situaciones difíciles que se presentan en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, nos ayudan a fortalecernos en la fe y confiar en el autor y consumador y al autor de la fe. Por eso, si tú tienes una persona que se llama amigo, se supone que ese amigo no te haga ningún daño, sino al contrario, cuando esa persona te ve caer, te extiende su mano para que te levantes. ¿O no? Si está pasando por una situación difícil, que él diga, con mis recursos, con lo poco que tengo, te voy a ayudar para que sigas adelante. Si te ve caído, el amigo no te pisotea, sino que te ayuda a levantar y te protege y te cuida. Amén. Eso se llama un amigo. Ahora, si es amigo como muchos dicen ser, y luego cuando te ven, como les dije antes, dicen ahí, te ven una necesidad y dicen, ay, bendito, arréglate ahí como tú puedas, que te ayude Dios. Y siguen caminando. Pasa muchísimo. Y eso muchas veces son nuestras amistades que nosotros creemos que son amigos. El enemigo trató de derribar la fe de Eva. El enemigo trató de hacer al pueblo de Israel murmurar y dudar de Dios y pecar. Pero al arrepentirse pudieron buscar y mirar a la serpiente de bronce que representaba el poder de Dios, el poder de vida. Mirar a una serpiente de metal te voy a decir, ¿por cómo mirar a usted? Pero gracias a Dios por su misericordia y gracias por su Hijo Jesucristo, nosotros no tenemos que mirar a una serpiente de metal. Ahora, en este tiempo en que estamos, en estos tiempos de ahora, en el Nuevo Testamento, ya nosotros no tenemos que recurrir a eso. No tenemos que andar. ¿En qué lugar sería que Moisés levantó la serpiente para yo poderla mirar, para librarme de esto? Sino que ya no tenemos que buscar esa serpiente, porque Dios en su amor y bendita misericordia envió a su Hijo. Amén. Para que tomara el pecado de rebelión y desobediencia, el tuyo, el mío y el de todos, y fuera hacia el Calvario en obediencia del Padre. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el verso 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y cuando viene el sufrimiento, el tiempo de dolor y angustia, y el enemigo de nuestras almas trata de traer engaños y poder hacer, podemos recordarle a él su derrota. Amén. Porque por obediencia al Padre, Cristo fue hasta la cruz. Amén. A muerte de cruz. Y cuando el enemigo trata de traernos a nosotros dudas, podemos recordarle a él dónde estuvo su derrota.
Y con solo echar un vistazo al lugar donde el Hijo del Hombre fue levantado para darnos vidas a ti y a mí. En abundancia. Ese lugar es la cruz que representa el poder de nuestro Señor Jesucristo Aleluya. para salvación, para sanidad, para reconciliación, Aleluya. para vida en abundancia, A todo. para todo aquel que en Él crea, No se pierda. tenga vida en abundancia. No es necesario buscar una serpiente, porque el Hijo del Hombre que fue levantado se refiere a Jesucristo cuando fue clavado en la cruz, como decía el obispo Tomás en su oración. Él llevó ahí todas nuestras necesidades, todas nuestras faltas, nuestras culpas, Amén. nuestros pecados, nuestras enfermedades, todo lo llevó a la cruz para que nosotros tuviéramos vida. Por eso cuando tú y yo estamos pasando por alguna situación y lo buscamos a Él y ponemos nuestra mirada en Él, recibimos la provisión que necesitamos. Aleluya. Y el antídoto que nos ha dado para el veneno de esa serpiente antigua que Satanás ha puesto y querido poner en toda la humanidad, lo llevó a Él ahí, lo derramó en la cruz, que es la sangre de Cristo, el antídoto del veneno satánico que ha querido poner el enemigo de las almas. Santo. Desde el comienzo de la creación. Mi pregunta es, ¿dónde está puesta tu mirada hoy? Aleluya. Si el enemigo ha tratado de echarte la mordida de la frustración, el desánimo, la tristeza, el remordimiento, el enojo, la ira, murmuración, dolor, enfermedad, conflictos, problemas financieros, angustias, odios y amargura, y otro sinnúmero más de cosas que el enemigo quiere traer a nosotros. Yo te digo esta mañana, la sangre de Cristo aún no ha perdido el poder para limpiar todo eso de ti, para quitar todas esas cosas de tu vida. Todavía la sangre de Cristo sigue teniendo el poder para limpiarte completamente. Amén, aleluya. Por eso yo te digo, no salgas de hoy de aquí en la misma forma en que entraste. No te lleves las cargas que traíste. Aleluya. Deja todo eso que te perturba e impide que recibas todas las bendiciones que el Señor tiene para ti. El Señor quiere darnos muchas bendiciones, Amén. pero somos nosotros los que nos privamos de esas bendiciones. Y muchas veces decimos, bueno, a mí Dios no me bendice. Yo oro y mi Dios no escucha las oraciones.